parece si empezamos? Sí, mami, voy a buscar las cajas. Ok. Espera. Mira, vamos a hacer de la siguiente manera. Yo la voy a leer y conforme vamos mencionando los personajes, tú los vas poniendo en el pesebre. ¿De acuerdo? Sí, mami. Ay, qué hija tan obediente que tengo. Bueno, esta historia hermosa la encontramos en la Biblia. Ahí es donde encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, y los versículos 26 al 28, y dice de la siguiente manera. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, lo sirve, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora continuamos con la otra escena, con otro personaje, que es de José. ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue lo que él hizo, Lilibet? Y ahí lo encontramos en Mateo 1, 19 al 25. Dice así: José, su marido, como él era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que hay en ella es engrandado del Espíritu Santo. Y ahora ella dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy interesante, mami. Sí, demasiado interesante, pero ahorita vamos a saber qué fue lo que pasó cuando María y José andaban juntos. Ahí también en nuestra Biblia, busquemos en Lucas 2, 1, 6, ahí habla de ellos. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que cuando ellos estaban allí, se cumplieron los días de alumbramiento. ¿Qué pasó, mami? Por ahí vamos a ver cómo aparecieron ellos ahí en un pesebre, ¿verdad? Pero pasó lo siguiente, que José estaba tocando puertas, y tocando puertas, y tocando puertas, y no había lugar para ellos. Y María ya estaba a punto de dar a luz, y la llevó a un lugar que le señalaron. Ahí en Lucas 2:7 también dice que dio a luz
al hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sé que es muy triste, hija, y tuvo que pasar todo esto de esta manera. Jesús nació en un pesebre en un lugar muy sucio, pero así estaba escrito, así era el gran propósito que Dios tenía, y es una gran enseñanza para nosotros. Ah, pero espera, todavía faltan los pastores. Ahí vamos a encontrar en Lucas 2, 8 al 20, donde habla sobre los pastores. Dice así: había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de las noches. Y los pastores seguían caminando y velando la noche con sus ovejitas. Ellos cuidaban mucho su rebaño de ovejitas. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido y en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: hacemos pues hasta Belén, veamos qué sucedió, porque el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer los que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de los pastores, lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, alabando y glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Todo duerme
Damos gracias por tu amor, por tu misericordia, que es grande cada día en nosotros. Te agradecemos por este momento que estamos aquí hoy. Gracias por permitirnos el poder alabarte, poder glorificar tu santo nombre juntamente con nuestros hermanos. Gracias, Padre, por lo que aquí se está haciendo hoy. Gracias porque podemos abrir la bendita palabra tuya. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor, enséñanos y ayúdanos a entenderla y que llevemos una doble porción en nuestro corazón en este día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hoy sí me siento muy lejos de ustedes. Cuando estuve observando lo que Xiomara estuvo haciendo aquí, esta ilustración de enseñar la palabra de Dios, la historia de la Biblia a su hija, me recordó realmente, me trasladó a lo que realmente los papás deben de hacer en casa con sus hijos. Y eso es lo que bastante indispuesto se encuentran muchas veces los papás por tanta ocupación. Mucha ocupación que hay en la vida del ser humano. Está la ocupación del trabajo, o entre otros como los estudios, preparaciones, pero hay muchas otras cosas que también toman mucho tiempo de los papás y casi al final no hacen el trabajo que se debe de hacer siempre, el de enseñar las Escrituras. Otro personaje que me llamó mucho la atención y siempre me ha llamado la atención es el personaje de María, aquella mujer que estaba desposada con su futuro esposo. Desposada quiere decir que estaba comprometida a casarse, estaba ya, si pudiéramos decir así, que la fecha ya estaba establecida, ya estaba listo solamente para que llegara el tiempo pues de la boda. Y en ese momento entonces, cuando el ángel llega con ella y le da el anuncio, le da el aviso que tenía ella que servirle a Dios de una manera como nadie lo había hecho, de dar su cuerpo al servicio de Dios, entregar su cuerpo al servicio de Dios para que Dios el Padre enviara a su Hijo aquí a la tierra y que se humanara, o sea, que se hiciera hombre y que viniera y habitara entre las personas. Para lograr Dios eso tenía que usar pues el cuerpo, el vientre, la matriz de una jovencita, y esto tenía que ser de una joven la cual nunca había conocido varón.
Y pues María entonces había sido la mujer elegida para realizar ese trabajo, esa tarea. Pero el punto principal aquí que se puede ver es, pero María estaba comprometida. ¿Qué va a decir mi novio, verdad? ¿Qué va a decir? Hermanos, esa mujer es admirable porque ni siquiera pasó por su mente, ni siquiera pasó en su corazón el qué va a decir mi novio, el qué va a decir mi futuro esposo, que él me vea que estoy esperando un bebé. Aquí es lo maravilloso de esta mujer. Solamente se dejó guiar por lo que Dios le estaba mandando hacer. Y ella dijo al final, lo único que preguntó es, ¿y cómo será esto? ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? Y ya el ángel le dio instrucciones. Entonces, después de que recibió las instrucciones, ella dice una palabra que me hace recordar a un personaje en el Antiguo Testamento: hágase conmigo conforme a tu palabra. Que se hiciera lo que Dios había establecido. ¿Y dónde quedó ahí su novio, su futuro esposo? Pues él ya, Dios sabrá cómo explicarle, ¿verdad? Aquí lo importante era que había que contestarle urgentemente a Dios, decirle que sí a Dios sin precedentes, sin nada que nos pudiera detener para este ejercicio que hay que hacer. Por el otro lado vemos a José entonces, cuando ve que su prometida estaba entonces ya esperando bebé del cual no era de él. Y él entonces decide un rompimiento en secreto, decide irse lejos para ya no saber nada de los siguientes acontecimientos con María. Cuando Dios entonces se le aparece a José, un hombre que sabía oír a Dios en sueños, un hombre que no tenía dificultad para oír mediante sueños en los que Dios le hablaba. Por eso Dios le habló a él así, en medio de un sueño. María quizás hubiera tenido dificultades si Dios le hubiera hablado a ella en sueños, pero no. Dios a María le habló directamente. El ángel llegó directamente, entró donde ella estaba. El ángel llegó a la presencia de ella. El ángel la saludó a ella. En cambio, con José no fue así. Dios le habló tan solamente por medio de un sueño. María tenía que ver con sus ojos quién le hablaba y de dónde venía quien le estaba hablando. Tenía que oír directamente porque no era nada sencillo para ella la decisión que en ese momento iba a tomar de servirle a Dios por completo, entregando su cuerpo. José fue fácil para él entenderle a Dios en un sueño y así lo hizo. Estos dos personajes, entonces vemos que Dios habló con ellos directamente. Se mostró a ellos porque Dios necesitaba usar sus vidas para cumplir un propósito de hacer llegar a su Hijo aquí a la tierra. Usó a estos dos personajes, pero especialmente a María. El cuerpo de María tenía que ser usado. Y bueno, para que también el hogar estuviera completo, también usó la vida de José. Para que ese hogar estuviera completito en el sentido de que hubiera ahí una persona, un guía en el hogar. Entonces, aquí vemos en esta obra que nuestros hermanos presentaron acerca del servicio a Dios. Pero este pensamiento en cuanto a lo que dijo María al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto me lleva a pensar lo que Isaías, el profeta, cuando vio a Dios en el templo, cuando Dios estaba allí, o sea, él estaba allí y vio a Dios, su gloria se manifestó y él dijo: aquí soy muerto porque siendo yo de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor Dios Todopoderoso. Y Dios entonces le limpió ahí sus labios con un carbón encendido y con esto es quitado tu pecado. Es quitado tu pecado, es perdonado tu pecado, no solamente limpiado tu pecado, sino también perdonado tu pecado. Y luego entonces Dios dice:
¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios, ahí en el templo. Y me impresiona lo que el profeta Isaías dijo, hermano. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré, Señor, yo iré. Y Dios lo envió como el profeta, gran profeta, que profetizó a toda una nación en aquellos tiempos. Entonces vemos estos personajes, hermanos, que estaban dispuestos, que estuvieron dispuestos en servirle a Dios. No renegaron, no pensaron cosas en que posiblemente podían estorbar en su camino, en absoluto. Simplemente dijeron, aquí está mi vida, Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Isaías al oír, ¿a quién enviaré? Envíame a mí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo iré. Hombres valientes, mujer valiente, que entrega, una entrega total, sin reserva, sin precedentes en la vida. Pero vemos también un caso negativo, cuando Dios envía y llama a una persona en el Antiguo Testamento, y es muy conocido por ustedes, que era el profeta Jonás. El profeta Jonás recibió el llamado de Dios para ir a hacer un viaje misionero, a llevar un mensaje a la nación grande de más de 120,000 personas, más los animales. Y Dios entonces llama a Jonás y dice, ve a Nínive porque ahí, si ellos no se arrepienten, yo voy a destruir esa ciudad en 40 días. Y sí, dijo Jonás, ¿cómo no? Claro que sí, yo me voy. Y fue, pero donde vendían los boletos denme un boleto, por favor, quiero irme lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde te quieres ir? Pues hasta Europa me quiero ir. Lejos de la presencia de Jehová. Compró su boleto, se subió en el barco, ahí se sentó muy tranquilo, hasta en un lugar ahí donde encontró un reposo donde nadie lo veía. Aquí ni los marineros saben que yo estoy por aquí. Y usted sabe qué pasó con Jonás ahí en el barco. Me voy de la presencia de las personas, porque de la presencia de Dios no está, nunca está, no quiere estar en la presencia de Dios, pero de la presencia de las personas me voy lejos y no quiero saber nada de ustedes. Y ahí viene un montón de textos, un montón de llamadas, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? No quiero saber nada, es más, bloqueo esto, bloqueo lo otro, bloqueo aquello y no quiero saber nada de nadie. No me hablen, no estoy. Y le dice a sus hijos, si me vienen a buscar los de la iglesia, diles que no estoy aquí adentro. Personas que se van, personas que solamente piensan en sí mismos, sin importar a quién estropean, sin importar si esa persona a quien estropean es una persona que Cristo murió, Cristo derramó su sangre por esa persona, no le importa nada. Lo que le importa nada más es verse a sí mismo. Muchas de las veces ahí hemos estado nosotros, hermanos. Muchas de las veces ahí hemos andado nosotros. En grandes situaciones, en grandes tiempos como tal, el del profeta Jonás, así anduvimos nosotros. Así anduvimos nosotros. Nos hemos echado un par de vacaciones y jamás nos hemos sentado a la par de alguien para animar. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? No, me interesa la mía. Y solamente la mía. Y solamente la mía. Volviendo de donde empecé, ya para concluir. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, enviado por Dios Padre, necesitó del servicio de personas para que le atendieran, principalmente María, para que le atendiera desde su vientre. Necesitó del servicio de las personas que estuvieron a la par de él cuando era niño. Necesitó el servicio de las personas que lo llevaban regularmente al templo en cada fiesta espiritual que había. Necesitó de la dirección de alguien que le estuviera guiando
Dios necesitó de tales personas. Dios necesitó del profeta Jonás, aún en medio de sus situaciones, aún en medio de sus remordimientos, aún en medio de todo. Dios necesitó a esas personas. Como necesitó a María, a José, como necesitó a Isaías y necesitó a Jonás. Dios usó sus vidas.